Bueno, el día de ayer estábamos platicando acerca de la visita del Papa para pedir disculpas de algo que aparentemente no sucedió. Resulta que comentábamos ayer que en el 2021 el New York Times tituló un editorial eh, de descubrimientos terroríficos de pequeños enterrados en fosas comunes, y esto supuestamente lo había hecho miembros de la Iglesia Católica allá en Canadá en contra de estos pequeños. Al final parece que la historia no era como la estaba describiendo el New York Times, y esto pues, no solamente desencadenó en una caída de imagen de la institución, sino también en la destrucción de iglesias, y bueno, hubo de todo. Y para esto, de verdad, primero le doy las gracias a Pablo Muñoz Iturrieta, profesor, escritor, conferencista internacional, doctor en filosofía política, y que vives allá en Canadá, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y un gusto enorme estar con todos ustedes ahí en la Ciudad de México. Tú vives en Canadá, ¿verdad? Así es, vivo en Canadá hace prácticamente 10 años que estoy aquí. 10 años. ¿Cuál es la historia de este reportaje del New York Times y por qué se desencadena todo y cuál es la realidad, Pablo? Cuéntanos. Bueno, muy buena pregunta realmente. Lo que hay que hacer es contextualizar la situación de Canadá en los últimos 2 o 3 años, donde ha habido una caída de imagen del primer ministro Justin Trudeau enorme. Recordemos que hubieron bloqueos, grandes protestas que todavía continúan a lo largo del país, y que eso estuvo al borde de hacerlo renunciar, y por lo tanto el gobierno de Canadá necesitaba de una escapatoria y una distracción colectiva, vamos a llamarla así, y fue eso lo que desencadenó el invento de esa historia de que habían encontrado fosas comunes con cientos de cuerpos de niños, que como tú mencionabas ahí, todo resultó ser una gran mentira, una estafa que el gobierno aprovechó con el objetivo de distraer la atención, y por otra parte para aprobar una serie de leyes indigenistas que necesitaba pasar el gobierno para tener cierto apoyo en su base electoral. Oye, Pablo, hay un historiador que se llama Jacques Ruillard, de la Universidad de Montreal. Él hace una investigación, y ¿qué revela su investigación? Bueno, resulta que cuando surge la historia del New York Times de que habían encontrado cientos de cuerpos de niños, comienzan a interpelar a la mujer que supuestamente los había descubierto, y ella termina reconociendo que no había descubierto nada, que era inventado. Cuando comienzan a presionar a los líderes indígenas de esa zona de Kamloops, ellos mismos comienzan a decir, no, nosotros no dijimos nada, eso fue el New York Times el que inventó la historia junto con otros medios de Canadá. Pero ciertamente que cuando estos líderes indígenas quisieron salir con la verdad, ningún medio les daba cabida. Y es ahí cuando entonces una serie de académicos, especialmente historiadores, comenzaron a denunciar que en realidad lo único que habían encontrado era piedras y raíces de árboles de manzano, pero que el New York Times había presentado ese descubrimiento como cuerpos de niños indígenas. Qué vergüenza, pero qué vergüenza, que editorialmente es una de las vergüenzas más grandes. Ahora, el National Post, un diario muy importante de Canadá, sí acepta que todo fue una mentira, ¿no? Mira, el National Post, como la mayoría de los diarios hegemónicos canadienses, todos cayeron en esta trampa del New York Times, pero finalmente el National Post, como otra gran cantidad de medios, hoy en día, antes de la visita del Papa, tuvieron que reconocer que era mentira, porque ya la gente sabe, se enteró por medios alternativos. La comunidad, de hecho, de habla hispana en Canadá y en los Estados Unidos se enteró por mi trabajo al respecto, de que esto había sido una gran estafa. Y entonces eso forzó a los grandes medios a decir, fue mentira, eso no fue así, fue una exageración. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, el New York Times es el único diario, hasta el Washington Post tuvo que corregir la noticia, pero el New York Times es el único diario que todavía mantiene todas las noticias tal como las sacaron en junio del año pasado. Qué vergüenza. Ahora, que esto detone en una visita papal, que vaya como esencia, como raíz, a pedir disculpas por algo que no ocurrió, ¿en qué contexto está esta visita? Bueno, yo creo que el Papa también cayó en esa trampa, tenemos que ser sinceros en eso, y en el mes de junio, ante la presión de los medios, el Papa tuvo que sacar una declaración donde él pedía perdón, que era una aberración eso, y que por otra parte lo llevó a él a comprometerse a viajar a Canadá. Entonces él ya había hecho una promesa de venir a Canadá. Resulta que entre medio
sale a la luz, como yo lo había denunciado desde el principio, que esto era una mentira enorme lo que estaban propagando los medios, pero yo creo que el Papa ya había quedado comprometido. Y una cosa interesante a mencionar es que yo he estado siguiendo de cerca todos los discursos, todavía no termina la gira, pero hasta el momento el Papa jamás ha mencionado lo de los niños, el mito ese de los niños enterrados. Obviamente porque yo creo que la misma conferencia episcopal, el nuncio, le tienen que haber advertido que eso fue un bulo tremendo, fue una gran mentira, ¿no? Oye, interesante porque sí se ha manejado sobre tal vez algunos abusos en la colonia, que digo, como todo tendrá cosas buenas y cosas malas, pero yo creo que más cosas buenas ha dejado la evangelización y la culturización de estas zonas que muchas deshabitadas que andar pidiendo disculpas, ¿no? Ciertamente que sí, la labor que hicieron los misioneros aquí con la comunidad indígena fue realmente ejemplar en el sentido en que estudiaron esas culturas, las preservaron en cuanto tuvieron de bueno y de verdadero. De hecho, hicieron un trabajo enorme los misioneros, por ejemplo, para preservar las lenguas, les pusieron gramática, les pusieron una escritura para que incluso hasta el día de hoy esos indígenas hablen la lengua. Entonces, cuando dicen los medios que los misioneros vinieron aquí a destruir esas culturas y a cometer un genocidio cultural, porque claro, como no pudieron probar lo del genocidio físico, entonces ahora los medios están diciendo fue un genocidio cultural. No, bueno. Increíble lo que pasa. Oye, ¿qué sigue? Porque el problema no se solucionó con el problema de los camioneros. Ha habido muchas venganzas políticas y económicas en contra de ellos. ¿Cuál es la situación en Canadá a grandes rasgos? Mira, en grandes rasgos, esta mañana acaban de liberar a una mujer, siendo que el gobierno de Trudeau se manifiesta como feminista y en defensa de la mujer. A Tamara Lich, quien fue una de las organizadoras del convoy, ella casualmente es indígena, tiene raíces indígenas, entonces no solamente el gobierno de Trudeau fue contra una mujer, sino contra una indígena también. Pero claro, resulta que esta mujer es opositora al gobierno de Trudeau y por lo tanto parece que cuando son opositores al gobierno de Trudeau ahí no importa si eres mujer, si eres indígena, si eres LGBT, no. Entonces la cuestión está muy tensa en Canadá porque siguen las restricciones. Es el único país en el mundo en el cual se necesita un pase sanitario para poder entrar. Se necesita de descargar una aplicación de seguimiento, tanto de geolocalización como de, obviamente, espionaje dentro de tu celular, para poder entrar, ¿no? Y las personas que se reniegan a eso por derechos humanos, por una cuestión de privacidad, se les da una prisión domiciliaria de 14 días. Esto hasta el día de hoy. O sea, todos los días está entrando gente a Canadá que se las envía a prisión domiciliaria, porque es así como la tenemos que llamar, por 14 días y con multas que pueden llegar hasta los $7,000, $8,000 por persona. Oye, Pablo, de verdad, no sabes cómo agradecemos tus palabras, porque mucha gente aquí lo daba por hecho. Lo vi el otro día en un noticiero aquí nacional, estaban diciendo que eran más de 150,000 víctimas de menores asesinados en fosas comunes. De verdad, una desproporción, una desinformación que gracias a gente como tú, Pablo, que está siempre tratando de buscar la verdad, pues nos damos cuenta que fue toda una mentira del New York Times y una más como una mota gigante a su historia editorial, que últimamente parece ser que es más facciosa que otra cosa. Mi querido Pablo Muñoz Iturrieta, mil gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti también por el espacio y esta oportunidad también para hablar y defender también la verdad histórica que nos compromete a todos nosotros también, ¿no? Porque como dice ese dicho, el que controla el pasado controla el presente y el que controla el presente controla el futuro. Y Total. Ser libre también es conocer nuestra historia. Pues la verdad que un gustazo y espero no sea la última vez. Gracias, Pablo Muñoz. Cuando quieras, hasta luego, gracias.